Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esto es Ali lo sabe y hoy aprendemos a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos formas distintas. Así que si estáis listos, vamos al lío. Comenzamos centrándonos en el cálculo del mínimo común múltiplo. Recordamos que múltiplo es todo número que contiene a otro una cantidad exacta de veces, y calcular los múltiplos de un número es tan fácil como escribir su tabla. Pues bien, igual de fácil es calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números que definimos como el menor múltiplo común a todos ellos. ¿Y cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Bueno, pues podemos hacerlo de dos formas distintas, y os voy a explicar ambas valiéndome para ello de un mismo ejemplo. Queremos hallar el mínimo común múltiplo de 15, 20 y 30, y aplicando el primer procedimiento, lo primero que hacemos es escribir los múltiplos de cada número. Bueno, unos cuantos, porque sabemos que el conjunto de múltiplos de un número es infinito, así que vamos a escribir los 10 primeros múltiplos de 15, de 20 y de 30. En segundo lugar, subrayamos todos los múltiplos comunes a 15, 20 y 30, sin contar, claro, el 0. Y vemos que solo hay dos comunes, que es el 60 y el 120. Por último, de esos dos múltiplos comunes nos quedamos con el más pequeño, el 60. Y ya lo tenemos. El mínimo común múltiplo de 15, 20 y 30 es el 60. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo es mediante la descomposición en factores primos, materia que ya tratamos en otro vídeo. Bien, descomponemos por tanto el 15, el 20 y el 30. Y vemos que 15 es el resultado de multiplicar 3 por 5, 20, 2 por 2 por 5 y 30, 2 por 3 por 5. Ahora de todos esos factores primos escogemos los comunes y no comunes de mayor exponente. Como comunes entendemos aquellos factores que forman parte de la descomposición de todos los números. Y vemos que el único que aparece en la descomposición de los 3 es el 5. Cogemos uno de ellos por ser todos iguales. Y como no comunes tenemos el 2 y el 3. El 2, que aparece como 2 o 2 al cuadrado, pues cogemos 2 al cuadrado, es el de mayor exponente. Y del 3 indistintamente cogemos uno de ellos, ya que ambos son iguales. Finalmente, hallamos el producto de los factores obtenidos en el paso anterior. Es decir, multiplicamos 2 al cuadrado por 3 por 5. Y ya lo tenemos. El mínimo común múltiplo de 15, de 20 y de 30 es 60. Pasamos ahora al cálculo del máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números lo definimos como el mayor divisor común de todos ellos. Y así como hemos hecho con el mínimo común múltiplo, vamos a calcular el máximo común divisor de dos formas distintas valiéndonos del mismo ejemplo. Vamos con la primera. Queremos hallar el máximo común divisor de 40, 60 y 70. Para ello, y en primer lugar, calculamos los divisores de todos ellos. Después, vamos a subrayar los divisores comunes, que sin contar el 1 son el 2, el 5 y el 10. Bien, pues de esos tres divisores nos quedamos con el mayor, el 10. Y ya lo tenemos, el máximo común divisor de 40, 60 y 70 es el 10. Otro modo de calcular el máximo común divisor es aplicando la descomposición en factores primos. Para ello, comenzamos descomponiendo los tres números. Como vemos, 40 es el resultado de multiplicar 2 al cubo por 5, 60, 2 al cuadrado por 3 por 5 y 70, 2 por 5 por 7. Bien, pues de todos estos factores primos escogemos solo los comunes de menor exponente. Y por comunes me refiero a que deben formar parte de la descomposición de todos los números. A ver, factores comunes a los tres números solo está el 2 y el 5. Bien, el 2 aparece como potencia con distinto exponente. Nos aparece como 2 al cuadrado y como 2 al cubo. ¿Cuál es el más pequeño de ellos? Pues el 2, pues con ese nos quedamos. En cuanto al 5 podemos escoger cualquiera de ellos porque son iguales. Bien, hemos escogido el 2 y el 5. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Pues hallamos su producto, es decir, multiplicamos 2 por 5 y vemos que el máximo común divisor de 40, 60 y 70 es 2 por 5, que es 10. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo.